Ya, ahí estamos grabando. Hola, muy buenos días, ¿cómo están a todos y a todas? Espero que se encuentren muy bien, ¿ya? Hoy día la clase va a estar dividida en dos grandes momentos. En primer momento vamos a trabajar sobre la lógica del marco para la buena enseñanza, lo vamos a revisar, ¿ya? Y posteriormente también vamos a ver y a continuación vamos a hacer un pequeño taller, que lo más probable es que no lo alcancemos a trabajar completamente hoy día, sino que vamos a destinar tiempo o le vamos a pedir, yo personalmente, que puedan avanzar de aquí a mañana para ir cerrándolo en la primera parte de la clase del día viernes, para después avanzar ya con la segunda unidad de la asignatura, ¿ya? Eso principalmente. Sofía me comenta que el día viernes hablamos sobre el texto de dispositivos de control, ¿cierto? De la estandarización y todos esos elementos. Primera pregunta, ¿qué les pareció el texto? ¿Qué les pareció el documento? ¿Cómo quedaron? Porque yo recuerdo que muchos quedaron como súper para adentro. Explotamos. Yo creo que quedamos con bastantes dudas. Bueno, la verdad la discusión no alcanzamos a hacerla, si no mal recuerdo. De Mm. hecho, quedamos en el estándar si era bueno o malo, habían opiniones divididas, opiniones que estaban más a favor, y eso, lo que más rescatamos, el estándar y cómo lo ocupamos. Perfecto. ¿Qué otra idea quedó dando vuelta por ahí? ¿O qué reflexión hicieron? A mí igual me quedó como dando vueltas porque fue como igual una polémica conmigo misma. O sea, no sé, por ejemplo, yo veía las competencias, por decirlo así, de una forma, la veía súper buena y después, y de hecho hasta la clase igual la seguía viendo como algo bueno, las competencias del perfil de egreso y todo eso, pero después escuchando a mis compañeros no sabía qué pensar. Pero ahora las pruebas estandarizadas, por ejemplo, no sé, la PSU o el CIMSE, de esas sí estoy bastante en contra. Perfecto. Pero sí, igual el texto me hizo como explotar la cabeza. ¿En qué sentido? En que yo no veía los estándares pedagógicos. Bueno, primero que todo, antes del ramo no sabía que tenían un nombre, por decirlo así. No los veía como algo, como un sistema, o sea, como un dispositivo de control, por decirlo así. Como el intentar homogeneizar y todo eso, no lo veía de esa forma. Yo sentía que era algo nomás que era así y como que nunca le hice una crítica, por decirlo así. Perfecto. Gracias, Cata. ¿Alguien Sí, más? profe, ¿Jordán? ¿puedo hablar de nuevo? A mí algo que me produce como urticaria, decía usted la otra vez, es que le llamen el término calidad, calidad, calidad. A mí me produce algo, no sé, yo le llamaría, o bueno, para mí, por lo menos yo busco ser un pedagogo de excelencia, por así decirlo. Buscar siempre no quedarme en el límite de calidad de la llamada competencia del profesor, porque esa busca la calidad, llegar a un estándar de competencia, sino ir más allá. Eso. Perfecto. ¿Alguien más? A lo que dice Giordano sobre calidad, como se da una buena interpretación de lo que, por ejemplo, el texto me dejó muy así como, no sé si es una perspectiva mía que quiero plantear, pero me deja como una visión de que en base a lo que se busca, en base a los controles que relata el texto, como que buscan de que, por ejemplo, que todos nosotros veamos la manera en cómo vamos a dar clases sea muy homogénea. Entonces, como que también lo relata el texto que nos limita mucho en base a nuestras propias expectativas de cómo queremos ejercer la carrera dentro de un establecimiento educacional, como que sinceramente en base a todo esto de los estándares siento que nos limita mucho en base a lo que creemos. Puede que todos queramos llegar a un mismo punto, pero quizá el método, lo más probable es que quizá nos limite en base a esto de los estándares. Ya. Perfecto. Bueno, primero que todo, no miren el futuro con tanto pesimismo, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? No todo es tan malo, ¿ya? Y voy a entregar algunas ideas. Primero, la idea de dispositivo de control. Y eso tiene una mirada bastante crítica, pero la mirada del dispositivo de control
no solamente está sujeta a los instrumentos, o sea, Agamben nos señala que son instrumentos, herramientas, ¿cierto? Y esas herramientas, como pueden ser las bases curriculares, el marco para la buena enseñanza, la ley vigente con respecto a la educación, u otro instrumento que nos vaya normando, la evaluación docente, la evaluación estandarizada, pruebas estandarizadas como el CIMSE, la PSU, etcétera, todo eso se define como dispositivos de control. Y estos dispositivos de control son una red, en definitiva, que se van entrelazando para generar mayor estandarización en algunos comportamientos, en algunas conductas de un contexto determinado. En este caso, el contexto de la escuela. ¿Ya? Eso es lo primero. Sin embargo, el dispositivo de control va mucho más allá de la herramienta en sí, del instrumento en sí, sino que está vinculado a un poco visualizar qué es y cómo influye en nosotros los seres humanos. Eso es lo primero. Y por tanto hay una idea también de que un dispositivo de control tiende a subjetivizar, ¿ya? Y la subjetivación, más allá de ser subjetivo, uno de los autores del texto señala que esa subjetivación te hace perder identidad. Entonces, la primera idea que yo les quiero transmitir, y cuando les digo no lo miren con tanto pesimismo, es que si bien esos elementos ya están en el contexto, ya están en el marco político, regulativo, normativo de la educación, ahora la dificultad es cómo ustedes lo van visualizando y en qué medida se dejan sujetar. ¿Ya? La sujeción, la dominación. ¿Ya? Cuando estos dispositivos de control a nosotros nos dominan, tiene una connotación mucho más negativa. ¿Ya? Y ahí viene la idea de subjetivación. Y cuando te subjetivizo, te quito identidad. ¿Ya? Y esa también era una de las primeras ideas que proponía Foucault cuando hablaba de poder, de disciplina, te disciplino. ¿Ya? ¿Y por qué sucede esto en Chile principalmente? Porque en Chile, yo ya se lo he señalado, cuando hablamos de calidad, que es un concepto tan polisémico que puede tener innumerables acepciones, ¿cierto? Muchas acepciones, porque además también es un término que viene ligado desde la empresa a la escuela. Y por tanto, ¿en qué medida lo vamos contextualizando? Esa es otra idea que puede surgir ahí. Y cuando yo les digo, bueno, no se dejen dominar, no sean sujetos de, ¿cierto? Eso quiere decir principalmente en qué medida ustedes van a ir entendiendo estos dispositivos de control y en qué medida pueden ir adaptando su labor docente con respecto a estos elementos. Porque hay estándares, bajo mi perspectiva, o hay dispositivos de control, mejor, más bien dicho, que no son tan negativos. Fíjense bien, que hasta el 2013, las carreras de educación física, voy a hablar de los estándares orientadores y pedagógicos de educación física, habiendo más de 40 escuelas de educación física en el país, de Arica y Parinacota hasta la República Independiente de Magallanes, ¿ya? Habían innumerables escuelas y por tanto todas las escuelas, en función de sus perfiles de egreso, apuntaban a un tipo de profesor totalmente distinto, no con conocimientos comunes. Y por tanto, ¿qué vienen a decir estos estándares? Te dicen, ojo, oye, acá hay profesores escuelas que se posicionan bajo la praxeología, otros bajo la motricidad humana, tienen un alto énfasis en la actividad física para la salud, entonces mejor coloquemos un piso mínimo, son los conocimientos mínimos que un profesor de educación física debiese saber. Y por tanto, bajo esa lógica, ese estándar orientador pedagógico y disciplinar no tiene una connotación negativa, porque a la larga podríamos estar haciendo cualquier cosa, cada una de las escuelas formadoras. Y por tanto, hoy día nos vinieron a regular, a ordenar un poco. Ahora, la reflexión es, cuando tengo estos dispositivos de control, ¿para qué los uso? ¿Y cómo los uso? Y ahí viene un poco nuevamente la lógica que les señalaba de Foucault. Los uso para castigar, para disciplinarte y castigarte, y ahí ya tiene una connotación notablemente negativa. Cuando los resultados de las pruebas SIMS en las escuelas están en riesgo del cierre, no considerando su contexto, ese es un sistema o un dispositivo de control bastante macabro. No sé si se los plantea a usted, pero ¿qué pasa si usted tiene una escuela para estar en el semáforo amarillo en las pruebas de lenguaje, por ejemplo, y matemática? Voy a tirar un número, pero dos escuelas. Una escuela en un contexto bastante favorecedor, ¿cierto? El año 2019, por ejemplo, alcanzó 245 puntos. Y el mínimo para estar en semáforo amarillo, para avanzar, son 246. O sea, la escuelita avanzó un puntito. En el 2020 logró los 246. Pero tengo una escuela que su puntaje de CIMSE, era de 230 y avanzó 240. Avanzó 10 puntos. Pero así todo, no logró el mínimo. Sigue estando en rojo.
pero avanzó 10 puntos en comparación a la otra. Pero en definitiva, las consecuencias las tiene la escuela que más avanzó, pero que no logró el mínimo, el estándar. Y yo como autoridad digo, no, hasta ya son 3 años seguidos, me da lo mismo que haya avanzado tanto, y cerramos esta escuela. Siendo un alto índice de vulnerabilidad. Le voy a agregar esa variable. Y la otra, que seguramente no tiene un índice de vulnerabilidad tan elevado, avanzó un punto y se salvó. Y por tanto, cuando miramos esas situaciones de manera descontextualizada, sin mirar el modelo, sin mirar desde un punto de vista ecológico, se hace muy complejo. Pasa con la evaluación docente. La evaluación docente hoy en día, a ustedes o a los profes que se someten a la evaluación docente, hay sistemas de recompensa para aumentar en tramos. Y por tanto, esos dispositivos de control están en la lógica del premio. ¿Cachai? Y ahí cuando uno lo asume de esa manera ya es difícil, ya es complejo. A mí por lo menos también me produce resquemor. ¿Ya? Pero luego salen otros dispositivos de control, como el Marco para la Buena Enseñanza, y este instrumento, que también es un dispositivo, surge el año 2008 en Chile. Y surge el año 2008 principalmente pensando en que los sistemas educativos, o que el sistema educativo en nuestro país va a apuntar ampliamente en función de la calidad. Ahora, a la pregunta de Giordano, ¿cómo define el Ministerio de Educación? ¿Cierto? Que supone este ministerio, que es la representatividad del Estado con respecto a la educación. ¿Qué define como calidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo define el ministerio? O si usted fuese ministro o ministra de Educación, si fuese ministra, alguna de las damas acá presentes, ¿cómo definirían calidad en educación? Están tímidos hoy día, ¿eh? Como diría el gran Mauricio Isla, me salieron bastante tímidos. Vamos, ¿quién se lanza? Si no hay respuestas, lo veremos a continuación. Pero, ¿dijo solamente ministras o ministros también? No quiero escuchar a las ¿Me damas dijo? hoy día, a las profesoras. Ok. ¿Ya? Ya, yo creo algo, pero solo lo creo. No importa, profesora, siempre crea. Que, claro, hay como un estándar y hay que cumplir ciertos requisitos para que se considere como calidad. Tienes que superar esos requisitos y esas como metas que se proponen. Ya, y es una mirada muy desde la administración. Como ministra, muy bien. ¿Ya? Ahora, si usted fuese ministra de Educación y además fuese profesora, no abogada, no ingeniera, sino que profesora, ¿cómo definiría entonces calidad? ¿O qué énfasis en la calidad le daría usted a su ministerio? Yo creo que en lo que están logrando los alumnos, pero pucha, aquí igual entro en una discusión porque me guío a través del CIMS y de la PSU y entro como en ese espacio que de verdad no quiero caer, porque debería ser a medida de lo que van aprendiendo los alumnos y no con una prueba estandarizada, sino que con logros quizás más personales. Ya, usted ha dado en el punto, sin meternos en el terreno escabroso de las pruebas estandarizadas aún. Pero efectivamente, el Ministerio de Educación define como calidad, al menos en el marco para la buena enseñanza, pensando que todos o que los aprendizajes sean logrados por todos los niños, niñas y jóvenes independientes de su contexto. ¿Ya? Y por tanto, en esa lógica también, luego, eh, yo también pongo en discusión cuando la calidad está en función de las pruebas. Lo coloco notablemente en discusión, no me parece, no estoy de acuerdo, me molesta, ¿ya? Porque eso es no mirar el sistema como sistema. Porque a la larga, si tuviésemos esa preocupación, que muchas veces es así, ¿ya? El proceso de enseñanza-aprendizaje no sería tal. O sea, para una prueba de Sims en educación física, ustedes se deberían solamente, para que su colegio fuese considerado como de calidad, se deberían solo preocupar de entrenar el test de naveta. Al final es como súper contradictorio porque lo que definen el Ministerio por calidad, al final con los instrumentos que propone y que implementa, no aplica lo que define como calidad, porque no consideran el contexto y el para todos y para todas.
Entonces, como que no aplican lo que declaran. Y en definitiva, lo que vamos a ver ahora en estos 15 minutitos, antes de entrar al taller, vamos a visualizar entonces cuál es la concepción y en qué contexto surge este otro dispositivo de control que es el marco para la buena enseñanza. Sofía me señalaba que el viernes también quedaban algunas dudas con respecto a, claro, esto pasa en Chile, pero ¿qué pasa en otros lados del mundo? ¿Cierto? Y por otro lado también nos vamos a dar cuenta de que el mundo entero está sujeto a la estandarización, en mayor o menor medida. Yo no quiero, hubo un tiempo que yo veía mucho Salfate, después ya lo dejé de ver porque lo echaron de la red y después porque era muy tarde, pero en definitiva no quiero entrar en teorías conspirativas, ni mucho menos, pero se ríe la Génesis, pero cuando aparece estos organismos como el Banco Mundial y la OCDE, o la OCDE, ¿cierto? La Cooperación para el Desarrollo y todo el tema, y Chile es uno de los países de la OCDE, esa situación igual se enturbia un poco, ¿ya? Entonces, y ahí van a ver algunos elementos que están vinculados a eso. Entonces, tatín, Profe, tatán, igual una consulta es que en el texto hablaba de que Chile tiene un modelo igual que el de Estados Unidos y el resto de países, o sea, ahora acaba de decir que sí, todos los países están como con pruebas estandarizadas, pero ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Chile con el resto? bueno, primero, el sistema educativo en Estados Unidos también está vinculado a ciertas ciudades, ¿ya? Al menos los estudios internacionales hacen la diferenciación no de Estados Unidos como país, como sistema, a diferencia de Chile, sino que hace el foco en sistemas educativos a partir de un Estado federal, ¿ya? Bajo esa lógica, destaca por el informe McKinsey, del cual vamos a hablar hoy día. El informe McKinsey es un documento bien interesante, porque habla sobre qué hacen los 50 sistemas educativos del mundo para mejorar y en qué coinciden y en qué no coinciden, ¿ya? ¿Qué te hacen los países de alto desempeño educativo y los de bajo desempeño educativo? Y se van a dar cuenta ustedes que tienen elementos en común, ¿ya? Con respecto a Estados Unidos entra en la misma lógica de Chile. Vamos a ver que el marco para la buena enseñanza chileno se extrajo o se extrae del marco para la buena enseñanza de Estados Unidos, ¿ya? Los sistemas de selección, sí, para los profesores y profesoras del país es distinto al nuestro, tienen otro sistema de selección, pero han puesto el foco, al igual que en Chile, en la formación inicial de profesores. ¿Ya? Hay algunos elementos en común. Pero Chile, además, también esta cuestión, un sistema educativo como el nuestro, ya se los había señalado, que es relativamente nuevo en tiempos de democracia, llevamos 30 años, ¿cierto? Pero que ha sufrido mucho cambio y se ha acelerado mucho para poder adecuarse a las condiciones globalizadoras. Pues imagínense que Chile entró al mundo globalizado, entre comillas, a partir del año 90, pero el mundo ya estaba dando vueltas antes cuando Chile estaba en dictadura. Y eso que ha implicado que Chile se ha tenido que ir sumando inmediatamente a una serie de convenciones que les abren tratados económicos, ¿te das cuenta? Entonces se va sumando. Y por tanto yo diría que con Estados Unidos tiene que ver un poco, una de las grandes diferencias tiene que ver bajo mi perspectiva, es que los sistemas educativos se van midiendo en función de ciudades, no de un sistema completo, Eso es una diferencia. Un sistema, sobre todo para los marcos para la buena enseñanza, algo que los distingue y nos iguala con Chile, nos iguala con nuestro país, perdón, es que está basado también en el concepto de competencia, ¿ya? Para los desempeños de los profesores. Con respecto a qué tareas, qué desempeños y en qué contexto debe un profesor ser reconocido desde la alta calidad. Y al igual que no solamente de Estados Unidos, pero con otros países también, han puesto el foco en la formación de profesores. ¿Ya? Principalmente, ¿por qué? Porque, y esta coincide en todos los países, en que los sistemas educativos van a mejorar o van a ser buenos los sistemas educativos, va en directa relación esa situación con la calidad de los profesores en formación. Un sistema educativo va a depender notablemente de la calidad de ustedes, mía, de Sofía, de todos nosotros. ¿Ya? No sé si me expliqué bien, Cata. Sí, profe, gracias. Y ahora vamos a ver otros elementos, pero que están vinculados al marco para la buena enseñanza.
Ahí sí, esta está en el aula, es nueva, porque me pareció que era interesante que ustedes pudiesen ir visualizando un poco este elemento, tratar de resumirlo y que ustedes pudiesen hacer pudiésemos entre todos hacer un análisis y un foco mayor a partir de un taller que vamos a hacer a continuación. Y por tanto, ¿qué es lo que es, qué hace este instrumento? Este instrumento que surge el año 2008 en Chile. ¿Qué es lo que es? En definitiva, este instrumento, el Marco para la Buena Enseñanza, está vinculado principalmente a visualizar cuáles son aquellas responsabilidades y conocimientos que un profesor Nobel, ¿cierto? Y un profesor ya que lleva experiencia o que lleva mucho tiempo en el sistema, debería cumplir. ¿Ya? Es un marco para la buena enseñanza. Surge en el año 2008, producto de toda la reforma educativa en la década del 2000, en los inicios del 2000. Entonces, bajo mi perspectiva, si ustedes me preguntan, este marco para la buena enseñanza tiene muchas cosas positivas. Por algo, han pasado 12 años y no se ha reformulado. Eso es lo primero. Y por otro lado, también, como señalábamos, es que define conocimientos, estrategias, habilidades en distintos dominios, principalmente en 4, con sus respectivos indicadores y sus 72 descriptores, o sea, te norma totalmente, ya está muy, muy cerradito. Y por tanto viene a visualizar aquello, incluso aquella responsabilidad docente. Ahora, ¿por qué surge este instrumento? Surge bajo la idea que está en rojo principalmente, y señala que vamos con un marco para la buena enseñanza, se fortalece el reconocimiento de la profesión docente y mejora la calidad educativa. Cuando hablamos de fortalecer el reconocimiento de la profesión docente, yo les voy a preguntar a ustedes, les voy a hacer una pregunta inversa para que me respondan. ¿Cuáles eran sus principales temores para ingresar a la carrera de educación física, de pedagogía en educación física? ¿O cuáles fueron aquellos momentos que les permitían a ustedes dudar? ¿Por qué dudaban? Si es que dudaron. Por no encontrar O campo sea, laboral. ¿Ya? ¿Quién dijo eso? Por no encontrar campo laboral. ¿Y quién fue? Yo, Yerlin. Yarlín, una, ya, listo, no hay campo laboral. ¿Por qué más dudaron? Yo dudé también, por muchas cosas y luego se los voy a comentar. Pero ¿por qué dudaron? Yo dudé por si no era mi vocación, por si no era lo que me gustaba, por si no me convencía. Ya, vocación, convencimiento. ¿Qué más? ¿Dónde estaba la duda? Por lo desvalorizada que está igual la carrera de educación física, quizás. La, la desvalorización. Desvalorización. ¿Y esa desvalorización de parte de quién? ¿Quién la desvaloriza? El sistema, ¿no? Pues, Perfecto, es el que sistema. ¿Qué más? A mí, Porque dale nomás. oh, Dale nomás, José, perdona. Siempre nos pasa lo mismo. Ya. Porque igual es difícil ser profe, yo dudaba por eso, es difícil, hay que saber muchas cosas, igual los niños hay que saber tratarlo a cada uno de manera diferente y ¿Pero a mí me usted, asustaba Josefina, mucho eso eso. lo sabía antes de ingresar o lo ha ido descubriendo ahora en la carrera, en la formación? Es un poco de ambas. Ya, perfecto. Entonces, un poco por la dificultad de la profesión docente. Catalina, A mí me preocupa y me sigue preocupando, me preocupa ser mala profesora. Pero no por lo del saber, sino por lo del ser. perfecto, lo actitudinal. ¿Ya? Sí. Ya. Si se dan A cuenta, mí- tienen. que a mí me preocupaba ser profesora porque no quería trabajar en un colegio. Perfecto. Pero ¿y por qué no quería trabajar en colegio? Esa es otra pregunta. Porque no me quería adherir al currículum que existía y que sigue existiendo. No sé, me sigue pareciendo que no, tal vez no me voy a poder desarrollar bien con tanta, como siguiendo al pie de la letra el sistema que está impuesto. Ya, yo ahí voy a hacer un paréntesis y voy a seguir luego con lo que les quiero transmitir. Eso, génesis, va a ocurrir siempre y cuando usted sea sujeto, ¿cierto? Y se deje dominar, se deje disciplinar. Y eso le va a pasar siempre y cuando usted carezca del juicio crítico de un profesional o de una profesional. Y por tanto, esa dominación y esa sujeción depende solamente y únicamente de usted. No quiero decir que vaya a quemar micros porque
no le gusta el currículum, sino que además también sea lo suficientemente crítica para entender lo bueno y lo malo del currículum y cómo es usted un sujeto en acción, o una sujeto en acción. ¿Ya? Cierro paréntesis. Y por tanto, el fortalecimiento y reconocimiento de la profesión docente tiene que ver también con el estatus de la profesión docente. Todo lo que ustedes señalaron es estatus. Seguramente pensaron las remuneraciones, seguramente pensaron la estabilidad laboral, el campo laboral, la empleabilidad de la carrera de educación física, una serie de situaciones. Y por tanto, este marco lo que viene a decir es que, bueno, fortalezcamos a los profesores para aumentar, para favorecer el estatus que tienen los profesores en el país. Fíjense bien que una de las ventajas o uno de los puntos que caracteriza, por ejemplo, el sistema educativo en Japón es el alto reconocimiento de sus profesores. Reconocimiento social de la labor profesional. En Finlandia, otro de los sistemas educativos reconocidos como más exitosos en el mundo se basa en la confianza a sus profesores. Según el informe McKinsey, señala que el mejor, o este sistema que es reconocido como uno de los mejores del mundo, no evalúa a sus profesores, porque se basa en la confianza de que ahí llegaron los mejores a la profesión docente. ¿Ya? Y por Eso tanto, también, ¿sí? disculpe, tiene que ver con una selección a la entrada de la profesión docente, ¿o no? Me refiero, si no me equivoco, en Finlandia, porque son bien, creo que solamente el 5% más o menos entra a ser profesor o a estudiar la carrera. Y eso pasa en Finlandia y también pasa en Singapur, ¿ya? Que hay un filtro, un sistema de selección donde llegan los mejores de los mejores. Incluso, si bien recuerdo, Singapur primero selecciona el 15% de los más capos de la generación que salen del colegio. Los capos, 15%. Y de ese 15%, el 5% llega a ser profesor, logra cumplir. Se dan cuenta que la formación inicial docente es totalmente rigurosa. Y además, profe, en Singapur eso hace que hayan menos profesores con mejor remuneración porque hay más plata para poder pagarle a los profes, lo que hace que se queden en la profesión, en las escuelas, y que está demostrado que tener más alumnos por profesor comparado con la calidad de ese profesor tiene mucho más impacto en la calidad, y que estudiantes con un profesor de calidad tienen muchas mejores oportunidades que estudiantes que quizás eran menos alumnos por profesor, pero el profesor no era de buena calidad. Entonces, así mismo se va mejorando todo el sistema circularmente. Y que demora mucho igual un sistema, si es que se empieza a implementar en algún lugar, como 40 años en que se restaure como este sistema. Que se convierte en un sistema virtuoso más bien, ¿ya? O sea, fíjense bien entonces la importancia que tienen ustedes y de su propia formación también. Y por tanto, en definitiva, este marco para la buena enseñanza luego, ¿con qué se relaciona? Con otros dispositivos de control, pero en Chile y en el mundo está totalmente vinculado a la evaluación, ¿ya? A la evaluación del profesor, del desempeño, y no solamente del profesor, sino que nuevamente viene la palabra terrorífica CINCE, ¿ya? Que nos da a muchos de nosotros no nos gusta, PSU, y el desempeño, mi desempeño como profesor, está siendo evaluado por el desempeño de mi estudiante en estas pruebas estandarizadas, ¿ya? Y por tanto se convierte en un ciclo constante, no sé si virtuoso, pero en un ciclo al fin y al cabo. Y luego este marco entonces señala, bueno, apunta a la calidad, pero centrado principalmente en la calidad de la sala de clase, entendiendo la sala, tal como lo señalábamos en Didáctica 2, me parece este martes, entendiendo la sala de clases como una unidad ambiental. Y por tanto es ahí donde se ponen en juego todos los aprendizajes. ¿Ya? Y ahí, ¿qué es calidad? Este marco, a partir del Mineduc, te dice, bueno, una buena enseñanza de calidad es aquella que logra que todos y cada uno de los alumnos, alumnas, jóvenes, niños, niñas, de todos los docentes, adquieran los aprendizajes. Y por tanto, que ningún niño en el país se quede excluido. Y por tanto, también agrega que hay un principio de calidad y además también, tal como lo plantea la Ley General de Educación, modificada a partir de la Revolución de los Pingüinos,
año 2006 en adelante, ¿cierto? La ley pasa a ser no solamente de calidad, sino que además pasa a ser de equidad. Y establece en el artículo 1 de la ley, vayan a ver la ley de educación, la Ley General de Educación, y establezcan los principios en los cuales se basa la ley. Renato Rojas, sobrino del gran Hoffens, que le dio el pase al gran Arturo Salá cuando le hizo el gol a Colo-Colo. Posterior a haber atajado un penal. Ah, oiga, vamos a hacer lo siguiente. Próxima semana, el martes, usted nos va a comentar cuáles son los principios en los cuales se basa la Ley General de Educación. No lo voy a hacer leer tanto, primera y segunda página nomás. Y ¿Ley general? ¿Cómo? ¿Ley general me dijo? La LGE, eso es, la Ley General de Educación. Y nos va a decir, profe, estos son los 8 o 10 principios por los cuales se fundamenta, y nos va a explicar desde el marco legal cómo se entiende una Ley General de Educación con esos principios. ¿Le parece? Ok, pero dijo martes, profe, ahí me perdí. O sea, mañana lo va a traer. De veras que nos vemos mañana. Ok. Eso. Y yo ya me titulé del diplomado, así que mañana los voy a poder acompañar. Ya egresé. ¿Ya? Ahora, el marco para la buena enseñanza, ¿qué nos dice? Hay un estudio comparado, chiquillos, sobre marco para la buena enseñanza. Quien lo quiera, sobre marco de buena enseñanza, quien lo quiera me lo pide, es bastante interesante. Y lo que te dicen estas autoras, que son Vázquez, Cordero y Leiva del año 2014, te dicen, bueno, los sistemas educativos van generando expectativas en sus docentes, y para generar y cumplir esas expectativas debemos tener prácticas pedagógicas que sean de la más alta calidad. Nuevamente el concepto de calidad de Giordano ahí presente. Y por otro lado también te dice, bueno, la OCDE, miren bien, el año 2010 te dice que los sistemas educativos en Europa y en Latinoamérica deben estar centrados fuertemente en la selección, en la preparación y en la evaluación de los docentes. Es la única forma de comprobar cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que un buen docente va a adquirir luego de la formación. Y luego nuevamente las autoras hacia el otro lado te dicen, bueno, los marcos existentes de la enseñanza, o para la buena enseñanza como en el caso chileno, están fuertemente ligados al desempeño docente, a la acción docente. Fíjense ustedes que yo me formé en esta Escuela de Educación Física el año 2004, ingresé el año 2004, y cuando hice mi práctica final, allá por el año 2008, la pauta de evaluación de mi desempeño como practicante estaba elaborada en función de los dominios del marco para la buena enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el marco para la buena enseñanza incluso vino a... ¿Qué hizo? Entró fuertemente en la formación inicial. No voy a decir si es bueno o es malo, pero uno también debería tener, ¿cierto?, aquellas ideas esenciales con respecto a qué hace un buen profesor. Entonces, bajo ese punto de vista, a mí me parece que el marco de los dispositivos de control existentes es de lo mejorcito. ¿Ya? Cada uno luego haga su propio juicio, por favor. ¿Ya? Génesis, no me mira así, no me ponga la cabeza así en tela de juicio, así como enjuiciándome, por favor. Y bajo esta lógica, lo que les voy a proponer acá es mirar dos marcos para la buena enseñanza. Se ve muy mal, pero son dos marcos para la buena enseñanza. El primero, fíjense bien, planificación, uno de los dos es de Chile. Pero fíjense bien en los dominios, son los mismos dominios, o se definen con algunas diferenciaciones. Este de acá, el de Danielson, corresponde a Estados Unidos. Y el de Chilito es este. ¿Y qué nos dice? Que el marco para la buena enseñanza de Chile está basado en el de Danielson. Ahí se vinculan, Catalina. Si ustedes se dan cuenta, planificación y preparación de la enseñanza. Entorno en el aula, creación de un ambiente propicio. Instrucción en Estados Unidos, que tiene que ver con la fase interactiva de la aplicación de estrategias, de tareas, etc. Y acá, enseñanza para que todos aprendan. Responsabilidades profesionales, responsabilidades profesionales, qué bonito. Y por tanto son similares. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa en otros países? Dos más.
Fíjense bien y compárenlos con los dos anteriores. Fíjense en el de la izquierda de su pantalla, que es de nuestros amigos del RIMAC. ¿Ya? Miren bien, mismos dominios. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, participación en la gestión de la escuela y la comunidad, enseñanza para él, aprendizaje de los estudiantes. Lo mismo, preparación de los aprendizajes, mismos dominios. Y el marco para la buena enseñanza de Perú está basado en el de Chile. Se recogen buenas prácticas. ¿Ya? ¿Cuál es lo interesante de esto? Que ambos o los tres anteriores reflejaban también de que el profesor debe tener un desempeño y debe tener incluso una injerencia en su comunidad, en su entorno, en su contexto, que la labor del profesor va más allá de la sala de clase. Y el siguiente es de los cuates, de los mexicanos, y nos dice, bueno, tenemos los mismos dominios, mismos elementos, pero el de México, es mucho más nuevo y no está tan consolidado como los otros tres marcos para la buena enseñanza. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Sí, Catalina? Perdón, es que en el de México decía evaluación, pero no alcanzo a leer nada, entonces no. Dice a evaluación, acciones que realizan docentes y alumnos con el fin de expresar valoraciones mediante la sistematización de evidencias pertinentes sobre los procesos y los resultados de aprendizaje de los alumnos. ¿Cuáles son el marco referencial de eso? La autoevaluación, la valoración entre estudiantes como pares, la valoración del docente a los estudiantes, es decir, la heteroevaluación, y la retroalimentación de saberes. Por tanto, el profesor se debe preocupar en México con respecto a la evaluación de esos elementos en el aula, en la sala de clase. ¿Qué dice el chat? Profe, se está pasando rollo. No lo enjuicie usted, me dice la Génesis. Laura Monsalve me dice, muchas felicidades. Bastián también. No lo sé, pero vamos, ojalá que sea feliz para todos. Eso dice el chat. Y luego, lo que yo les decía anteriormente es que los sistemas, los marcos para la buena enseñanza están basados en sistemas de evaluación del desempeño de los estudiantes y sistemas de evaluación del desempeño de los profesores. ¿Qué nos dice esto? Que en sistemas educativos, por eso acá les decía, Boston, Chicago, están separados como sistemas individuales e independientes del país. ¿Qué te dice? Los circulitos blancos te dicen que hay inspecciones escolares, o todos estos sistemas se caracterizan porque hay una inspección escolar. ¿Qué significa esto? El blanco completo es que dice inspecciones escolares formales llevadas a cabo por personas por las que la escuela no responde directamente. ¿Ya? Es decir, no hay una situación contractual, por otro lado. Y esa se caracteriza Boston, Chicago, Inglaterra. Es decir, ver la gestión de la escuela y el desempeño de los estudiantes desde afuera. ¿Qué te dice? Unidad separada dentro del ministerio. Cuando evaluamos, hacemos evaluaciones durante todo el sistema. ¿Qué significa esto? Que los que están con dos colorcitos, como en Alberta, esos sistemas los niños son evaluados año tras año, año tras año, o durante toda la trayectoria educativa. Caso chileno, ¿cuándo se aplica el CIMSE? ¿En qué año se aplica el CIMSE? En segundo, cuarto, sexto, octavo, me parece, ¿no? Octavo, sí. Cada 2 años. Correcto, ¿cierto? Creo que es segundo, cuarto y octavo, ¿cierto? Son alternados y esos elementos Sexto, ¿no? tendría que revisarlo, ¿ya? Pero me parece que no. Pero se dan cuenta que también hay evaluación de la trayectoria. Y la organización externa, los exámenes al egreso. Chile también debería estar con una organización externa, que en este caso es el DEMRE, mandatado por la Universidad de Chile, a partir del DEMRE, que toma esta prueba de selección, que mide, que hace la selección y además también termina hay un proceso de adquisición de conocimiento. Y luego también, ¿qué pasa con otro dispositivo de control? Esta lámina ya se ve muy mal, pero la quise colocar igual, ¿ya? Y nos dice, bueno, tenemos sistemas de evaluación docente. Ya evaluamos el desempeño de los estudiantes y ahora tenemos un sistema de evaluación docente. ¿Qué te dice acá? Te dice, bueno, que aquellos países que tienen estándares, acá agrega Trinidad y Tobago, también luego están fuertemente vinculados a la evaluación. ¿Y cuál es el sentido de la evaluación? Fíjense bien, tenemos a Chile, Colombia, Perú y Trinidad y Tobago. Chile, ¿cuál es el fin de la evaluación docente? ¿O cuál es la consecuencia, más que el fin? ¿Cuál es la consecuencia que trae la evaluación docente, bajo la experiencia que ustedes tienen como estudiantes?
Premio castigo. Sí, sí, pero diríamos que a los profesores que son bien evaluados se les categoriza como competente, destacado, ¿cierto? Los que son muy bien evaluados. Y luego además también hay un beneficio en lo económico. La evaluación docente, en definitiva, está asociada a aumentar los tramos económicos y los tramos de mi carrera, en la carrera profesional docente. Ley 20.903. Catalina, próximo martes me va a revisar la ley 20.903 y en 5 minutos nos va a señalar qué dice la ley con respecto a la evaluación docente y los tramos. ¿Vamos? Profe, pero ¿el martes o mañana? Eso, sería No, mañana después de el mi martes. disertación. El El jueves. martes, el El jueves. jueves. Ya. El próximo jueves. Porque tiene que revisar la evaluación docente. Sí, la ley 20.903 de desarrollo profesional docente y va a revisar a qué se refiere o qué indica con respecto a la evaluación docente. Ya. ¿Ya? Le vamos a dar más tiempo. Lo de Renato es más facilito, el que tiene que llegar, baja la ley y ya está en las primeras 2 páginas los principios. Ya le di 2 tips, Renato, para buscar. Y por tanto, luego también en Perú, en Colombia, en Trinidad y Tobago, el sistema te va permitiendo ir avanzando en tu calidad como profesor en tu tramo, pero está fuertemente evaluado o fuertemente vinculado con respecto a qué desempeño de calidad alcanzaste según tu marco para la buena enseñanza. O tu marco para la enseñanza. Se dan cuenta que, en definitiva, en el mundo tenemos dispositivos de control, están vinculados los estándares, en este caso, con la evaluación, y por otro lado son parte de una red de dispositivos de control. ¿Ya? Hay otros elementos que yo no quise señalar ahora, si no hubiésemos estado toda la mañana hablando de algunos elementos, pero les voy a dar algunas cositas, algunas minucias. Los profesores en el mundo, o los sistemas educativos en el mundo, coinciden en que la mayor deserción de los profesores en el sistema educativo no está en la remuneración. Ojo con eso. Sino que hay algo esencial en la labor docente que me hace a mí renunciar, desertar de la labor docente. Y eso es la disciplina en la sala de clase, la disciplina de mi estudiante. En Chile, el año 2012, se hizo un censo docente donde se entrevistaron a cerca de 7.000 profesores en el país. Y coincidían también de que uno de los elementos que mayormente lo decepcionaba de la labor docente y que lo hacía desertar era el clima poco adecuado que generaban los estudiantes en la sala de clase. Otro datito, ahí va. Ahí me voy con este datito, fíjense bien. Caso Finlandia, o las remuneraciones en definitiva. En Chile, usted tiene que ir en el sistema municipal o los sistemas particulares sancionados que reciben aportes del Estado. Los profesores que se someten a la evaluación docente deben, para aumentar su renta, deben avanzar en la carrera docente con respecto a las evaluaciones. Evaluarse y avanzar en la carrera docente. En Finlandia te dicen, bueno, este sistema está basado en la confianza. Yo confío en Renato, confío en Giordano, en Catalina, en Josefina, en Gianfranco, en la gente, confío en todos ustedes. Y por tanto tengo esa confianza y sé que son todos excelentes profesores. Por tanto, lo que hago en el sistema inicial es que todos los profesores fuertemente son atraídos por una alta remuneración al principio de la carrera docente. Pero sin embargo, en el tiempo, la remuneración no aumenta significativamente. Te retengo desde el principio. Acá te tengo, buen profesor, te pago harto. Pero en el tiempo, a los 10 años, 5 o 10 años, no hay aumento significativo de los recursos. Otro dato, Estados Unidos, Singapur, Japón, sistemas educativos con un alto énfasis en la selección de los profesores. Llegan los mejores de los mejores. Otro énfasis, en Boston, como sistema educativo, el desarrollo profesional docente está centrado en la práctica. Por tanto, los 6 meses del segundo año de formación, en el verano están viviendo la práctica en la escuela. Y después, y después tienen la media jornada de sus labores, están de lunes a viernes en una escuela, ayudados de un profesor mentor.
que es un profesor de colegio. Chile ha adoptado ese modelo, y si ustedes han visto ese modelo de mentores en Chile y todo el tema, bueno, la ley establece que los sistemas, que los directores deben colocar a un profesor de alta experiencia que haya sido evaluado como competente, destacado, para acompañar en su inserción en las comunidades educativas a profesores nobles. Yo tendría que ver la evidencia con respecto a cómo se ha ido monitoreando ese tema. Eso de Finlandia y la confianza en los profesores, a mí me genera como, no sé qué me genera, pero siento que tener confianza en los profesores significa que confían también en su sistema de formación inicial. Entonces, y por eso no tienen que estar evaluando constantemente a los profesores. Y para mí, ¿qué indica eso de aquí? De que no haya confianza y que hay que evaluar constantemente, es que el mismo como Estado no tiene confianza quizá en la formación de los profesores. Y obviamente la selección y quiénes entran y todo eso. Como una reflexión quizás igual. Yo no sé, Sofía, perdón, si es falta de confianza del Estado, pero yo sí creo que hubo un momento en Chile que cualquiera podría ser profesor. Y eso es complejo. Gracias, Giordano, por el dato. Muy bien ahí para que vean en el chat la aplicación de las pruebas SIMSE en los cursos. Pero yo creo que ahí está la dificultad. Ahora, bajo mi perspectiva, lamentablemente hoy día tenemos la PSU como medio de ingreso. Ojalá bueno, ya hay un proyecto de modificación de la PSU en el tiempo, y eso es positivo, pero hasta el año 2019, o al menos la ley también de desarrollo profesional docente dice lo siguiente. Ojo, a partir del año 2016, los estudiantes que decían estudiar pedagogía deben alcanzar como mínimo 520 puntos. No podía, chiquillos, no podía haber en Chile estudiantes que ingresaban a cualquier universidad con 450 puntos o solamente con haber rendido una PSU. Independiente que la PSU mida lo que mida, lamentablemente era lo que teníamos. Pero un estudiante que viene, miren bien, un estudiante, una persona que viene de un contexto, que esto es una reflexión muy personal, que viene de un contexto totalmente desfavorecido, no viene con el capital social y capital cultural adecuado, evidentemente con una diferencia en una brecha de oportunidades notable, evidentemente ese estudiante en la formación inicial docente no iba a alcanzar la preparación adecuada, porque viene muy desfavorecido. ¿Sí o no? Y si ese estudiante egresa, ¿qué pasa luego en el contexto educativo? Igual es como súper fuerte decirlo y pensarlo, porque igual uno siempre cree que a pesar de las oportunidades, cada uno tiene sus propias capacidades y todo, y que puede hacerlo, pero al final es así como se está avanzando, cómo se está nutriendo o no el sistema educativo. Es heavy igual decir como dejar gente afuera, a pesar de que haya vocación, qué sé yo, pero no sé. Cuático. Pero, profe, ahí igual me causa algo como un choque ahí, porque yo siento que la PSU sí es lo único que tenemos, pero yo siento que no mide nada. Por ejemplo, perdón si soy muy autorreferente, pero a mí me fue pésimo en la PSU, la encontré estúpida, no quise estudiar para la PSU, y me fue súper mal. Yo creo que fue una de las últimas que entró, y ahora en la U me va súper bien, me dedico a estudiar porque quiero ser profesora, entonces como que dejar de lado a alguien por su puntaje en una prueba estandarizada igual me causa como, no sé. Es súper macabro porque lo único que hace es seguir acentuando la brecha de una persona que ya venía en un contexto desfavorecido, con esto sigue aumentando la brecha, no puede acceder a una educación que sea de alta calidad como la que entregamos en la Escuela de Educación Física. Perdónenme lo camiseteado. Profe, la José pidió la palabra. Josefina, por favor. Estoy enojado ya. Que a mí también me pasaba de repente lo mismo que decía de la cosa de los puntajes, porque en sí, como la di 2 veces, como que sentía que de repente era muy suerte lo que a uno le podía tocar. Por ejemplo, la primera vez que la di tuve un puntaje así maravilloso en lenguaje, y la segunda vez como que
yo sentí que estaba mucho más difícil los textos, o no sé, capaz yo estaba en otra parada, porque igual la PSU es mucho de en qué parada estáis, porque si quizá en ese momento no estabais preparado mentalmente para ir a darla, claro, te puede ir mal y todo eso, o no necesariamente como quieres, pero eso, por ejemplo, de los puntajes, lo encuentro que es como demasiado cierto porque yo tengo amigas que por X motivo, como aparte de la PSU, por ejemplo, quizá en el colegio ellas decían, ya, yo quiero hacer tal cosa, y, les costaba, por ejemplo, en otras asignaturas, y llegaron como con su, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, con ese promedio que te da Con el NEM. las notas, eso, muy descendido, entonces al final los tiraba solo para abajo. Y yo, por ejemplo, las veo ahora cuando están estudiando y cómo les va, y es como, o sea, no significaba nada. Además, en especial con educación física, siento que de repente mucha de la gente que está como más preocupada quizá de la actividad física, de repente no puede rendir de la mejor manera, porque quizá hay colegios que no se lo permiten. Por lo menos el mío siento que no era el caso, pero yo sí me he dado cuenta, pues que hay gente como que, o mi papá también cuando estuvo en su momento en el colegio, que no le iba así, wow, bacán, de hecho bastante como pasable, pero él sabía lo que quería y seguía destacado en otras áreas, pues, como por ejemplo lo eran las artes y los deportes. Entonces eso igual va en como la calidad de la educación que estamos dando, que como que al final solo siento yo que va a, por lo menos en mi colegio, a como científico humanista, y si no encajáis, pucha, te tenés que forzar. Eso me pasa a mí un poco con esto, como, o en general con los puntajes de la PSU. Sí, es súper complejo el sistema y es macabro, porque a la larga lo único que hace, como les decía, es acentuar brechas. Pero además también, fíjense bien que a la larga es una brecha, yo lo podría definir como una brecha heredada. Porque después, esa brecha, inevitablemente, un estudiante que viene de un sector desfavorecido, ingresa a una universidad no tan rigurosa en la selección de profesores, y luego llega, por ende, va a llegar también, no va a llegar a un sector favorecido. Generalmente llega también a sectores desfavorecidos que están notablemente en desventaja, y el sistema se perpetúa. Renato. Que el sistema igual tampoco está o va con la intención de que esa persona llegue a un lugar más alto, pues. Trata como que casi que se repita el ciclo. Por lo que decían unos textos, por ejemplo, si es que la familia no muestra interés, la mamá trabaja, el papá también, o no están preocupados de la educación de su pequeña, el, el estudiante no va a estar interesado, quizás después encuentre que no es necesario ir a la universidad, puede encontrar un oficio, pero si no tiene las ganas de aprender ni ve que su entorno se preocupa por la educación, tampoco va a tener unas ganas de ser educado. Se va a quedar con el mínimo y va a decir, da lo mismo, total, igual puedo vivir bien sin haber estudiado ni nada. No sé. Sí, sí, no, es complejo, pero cuando uno va entendiendo también que el sistema educativo o los aprendizajes de los niños dependen de la calidad de los profesores, al menos hay uno, a mí me hace mucho ruido eso. Bueno, ¿qué ha significado eso en la ley? Al menos la ley actual establece que para el año 2023 los estudiantes que ingresen a cualquier pedagogía deben ingresar con 540 puntos, ese es el mínimo. El impacto que eso va a tener para algunas universidades es notable. Van a cerrar algunas universidades. En la región ya han cerrado 2 carreras de pedagogía en educación física, porque no tienen ingreso. ¿Sabían ustedes ¿Cuál eso? es? No voy a dar nombres, pero antes en la región habían 6 escuelas de educación física. Ya, profe, ¿qué? A ver, no sé, no, a ver. Habían 6 escuelas de educación física. Cuando deje de grabar lo voy a señalar. Habían 6 escuelas de educación física. 2 cerraron. Una cerró allá por el año 2014, tuvo la última corte. La otra
le quedan los últimos 25 estudiantes en la carrera de educación física. Uf. Profe, yo le tengo una consulta con respecto al ingreso de educación física, que es más bien su opinión, porque yo un tiempo estuve en Argentina, en Córdoba, y allá principalmente uno de las universidades de educación física que se llama el IPEF, en Córdoba, no sé si lo conocerá. Ellos tienen un ingreso como, muy diferente a nosotros, no es una prueba general como la PSU, sino que más bien es una prueba específica que se le hace a los alumnos en febrero por ahí, que ellos se tienen que preparar solamente para las pruebas que ellos tienen de ingreso. Por ejemplo, de atletismo, pruebas de pedagogía, que son mucho más específicas en el ámbito de nosotros. ¿Qué le parece a usted ese ingreso con respecto al que tenemos acá en Chile? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué le parece? Yo creo que el sistema de ingreso a la universidad tiene que cambiar. Voy a ser lo más sincero y honesto con ustedes. Creo que el sistema en Chile tiene que cambiar, pero así como también creo que a las carreras de pedagogía, por lo que yo amo mi profesión, deben entrar los y las mejores. Eso es uno, para que el estatus de la misma profesión se vaya siendo altamente valorado. Por otro lado, también pondría énfasis en el desarrollo de conocimientos que son pertinentes a la carrera y al desarrollo de habilidades. Fíjense bien ustedes que por algo a los estudiantes de primer año, ustedes el año pasado, les tomaron una prueba de actitudes, una evaluación de actitudes como una evaluación diagnóstica. Y que mide la actitud hacia una actitud favorable hacia la diversidad y otra con la empatía, que son elementos esenciales para la labor docente. Podríamos también avanzar en eso, que son pruebas que van a medir elementos que son fundamentales para la labor docente. Pero evidentemente, perdón, Sofía, y con esto termino, y evidentemente sistemas como la PSU, el CIMSE, son sistemas que, insisto, mantienen, aumentan brechas más. Y eso es muy difícil. Pero también hay que entender, chiquillos, que, y al menos esta es mi posición, muy, muy personal, que, y sigo con esto, en que a la carrera docente tienen que entrar los mejores estudiantes que estén interesados, que estén altamente preparados para afrontar el aprendizaje de otros. Sí, ustedes ya se han dado cuenta que esto es una responsabilidad. Sofía. Sí, que tampoco uno va a pretender evaluar a los que están saliendo de cuarto medio en cuánto saben de pedagogía y si ya saben hacer clases, porque eso va a ser igual un poco imposible. Pero una de las cosas que anoté de estos sistemas educativos en el mundo que lo han hecho bien y que evalúan ellos al momento de hacer la selección, evalúan habilidades de lenguaje, de matemática, evalúan sus habilidades de comunicación y de relación con las demás personas y además la motivación por la enseñanza. Entonces esas cosas son cosas específicas que debiese tener un sistema de ingreso a las universidades para las carreras de pedagogía, por ejemplo, porque igual hay muchas cosas que se tienen que desarrollar en la universidad, pero hay que tener una base para poder ya partir desde quizá un piso un poco más arriba. Profe, cuando usted habla de los mejores, ¿a qué se refiere? ¿A los mejores promedios en cuarto medio? O sea, ¿en su colegio o a qué? No, yo me refiero a los mejores en el sentido de que tengan una alta capacidad y habilidades para poder enseñar. Y tengan la capacidad y las habilidades para adquirir y estén dispuestos a adquirir ese conocimiento que te va a permitir ser un buen profesor en la formación. Si yo acá, chiquillos, y acá pucha, se nos está acabando el tiempo, pero lo único que les puedo decir es que, al menos, lamentablemente, si ustedes se dan cuenta, el estatus de nuestra carrera, muchas veces los temores que nosotros tenemos al ingresar, yo tenía los mismos temores, la empleabilidad, el tema de recursos, tener trabajo estable, no andar picoteando, son todos esos elementos que lamentablemente el mismo gremio, nuestros colegas anteriormente han ido perpetuando. Si la mala práctica de la pelotita, oye, ahí está la pichanga media hora, la mala práctica de mandarlos a trotar media hora, ¿de quién es la culpa esas malas prácticas? ¿Cuántos de ustedes no tuvieron profesores hemos tenido profesores así?
Oye, yo tenía un profesor en séptimo básico que llegaba fumando a la escuela, llegaba con jeans y zapatos, y nunca lo vi con buzo, y era profesor de educación física. ¿Entendés? Yo también, profe. Y lo tengo patente. Un día llegó y me dijo, ya, me dijo, ya, Juan, no te voy a evaluar, séptimo básico, domina 10 veces el balón y listo. Pero entonces la respuesta es, o la pregunta es, ¿quién ha tenido la mayor responsabilidad? Hemos sido nosotros mismos como parte de un gremio. ¿Sí o no? Y eso implica incluso en la formación. No quiero decir que hay una alta correlación en que me va muy bien en la universidad y luego soy un excelente profesor. No quiero decir eso. No quiero sacar la lógica de la medición objetiva positivista. ¿No? Quiero decir que al menos hay una preocupación por tratar de adquirir todos aquellos elementos que me van a permitir aprender a enseñar. Si la escuela nace como institución con ese fin, de generar aprendizaje, y estoy hablando de la escuela más antigua incluso. Chiquillos, les quiero pedir, nos quedan 3 minutitos, pero les quiero pedir lo siguiente, para ir avanzando. Este tema es interesante para discutir, ¿ya? Ustedes tenemos clases mañana. Entonces, mañana vamos a avanzar con este taller, pero quiero que ustedes puedan traer hecho para mañana hasta el punto 4. Y lo primero que vamos a hacer en la clase, en las salas, luego vamos a trabajar los puntos 5, 6 y 7. ¿Ya? Van a llegar hasta acá, hasta trabajo individual. Y por tanto, de manera individual, van a visualizar un profesor o profesora que usted lo haya marcado notablemente en su labor profesional, en su trayectoria como estudiante. Puede ser en la básica, en la media, incluso en la universidad. ¿Ya? Puede ser o no profesor o profesora de educación física. Podría ser un profesor de historia, de matemática. Da lo mismo. ¿Ya? Luego Profe, ¿puede ser como un entrenador de algún deporte? Sí, pues Felipe también. Sí. Ningún problema. Luego de eso, ¿ya? O previamente, eso sí les pediría que ustedes en sus grupos de WhatsApp van a elegir un dominio del marco para la buena enseñanza. ¿Ya? Voy acá. Entonces, si yo les digo, estos son los dominios, ya de manera individual, pero yo sé que, por ejemplo, Jordana, la Catalina y la Génesis van a ser un grupo. Ya se ponen de acuerdo y dirán, ¿con qué dominio vamos a trabajar? Ya, creación de un ambiente propicio, por ejemplo. Van a visualizar ese profesor. ¿Ya? Vuelvo a las instrucciones. Y de manera individual van a visualizar ese profesor que los marcó. Luego van a revisar de manera individual también cada uno de los indicadores del dominio, de manera individual. Y luego van a señalar o van a marcar con un ticket o algo aquellos indicadores que están presentes en ese profesor que usted los marcó, o profesora que los marcó, que les dejó huella en las almas, pequeños y pequeñas padawans. Y después de eso, ¿listo? Van a hacer ese juego y luego también van a pensar en que seguramente este profesor en algún dominio, van a trabajar en grupo con un solo dominio, era muy bueno, ¿cierto? Pero de los indicadores que salen en este dominio, no está presente. Y le vamos a pedir que usted también incorpore, redacte ese indicador del dominio que no está presente y que para usted es una muy buena práctica. ¿Ya? Y después de eso, ya mañana, los grupos ya van a estar formados y van a discutir en grupo y ustedes van a resignificar el dominio. Van a trabajar entonces en esta plantilla. Si usted me dice, ya trabajamos con creación de un ambiente propicio y estamos de acuerdo con todos los dominios, pero además en discusión cada uno con su modelo de profe dijo, bueno, este profe tiene esta característica y no salía en el dominio, la incorporan. Y la idea es que usted pueda resignificar cada uno de los dominios y nosotros elaboremos nuestro propio marco para la buena enseñanza. Que cada grupo trabaje con un dominio del aprendizaje y luego usted me puede decir, profesor, profesora, este es nuestro compromiso de aquí al egreso. En esto me voy a convertir.
en una super profe o en un super profe. Pero el punto 5, 6 y 7 lo vemos mañana. ¿Les parece? Listo. Me parece. Espectacular. ¿Dudas? Puede ser un entrenador, como lo planteó Felipe. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Comentarios, reflexiones? Muy bien, en camino a ser Jedi. Muy bien, Laura. Pero que ojalá no sea como Anakin Skywalker.